Espera, no te cambia. Oh. Ahora sí, chicos, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Espero que tengan un día lleno de victoria en el Señor. Hoy vamos a tocar un tema que realmente me interesa mucho. Y este es el tema controversial cuando hablamos de los tiempos de Dios en nuestras vidas. Y sinceramente nos desesperamos muchas veces. Y me ha pasado a mí, le ha pasado a cualquier persona, le ha pasado a un creyente y un no creyente. Y la pregunta del millón: ¿cuándo es el verdadero tiempo de Dios? ¿Cuándo es la verdadera voluntad que dice en su palabra que es agradable y perfecta? Que no va a añadir consigo tristeza, sino felicidad. Y muchas veces nos desesperamos, como le decía anteriormente. Pero ¿cuándo saber cuándo es el tiempo de Dios? ¿Sabes cómo cuesta alinearnos a la voluntad de Dios? Pero muchas veces tenemos que esperar, porque lo que viene es grande para nuestras vidas, aunque primeramente no lo entendamos. Voy a dar 2 a 3 ejemplos muy claros que habla la palabra de Dios sobre personas que esperaron el tiempo de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente que los señalaba de locos, de chiflados y demás. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos, pero primero vamos a sentarnos. Vamos a hablar de 3 hombres que a mí, en lo personal, a mí me impactan demasiado, que es Josué, que es Abraham y que es Jesús. ¿Y por qué Jesús de último? Porque es el que más me enseña que los tiempos de Dios son perfectos. Empecemos con Abraham. ¿Cuánto él estuvo dispuesto a esperar con Sara, su esposa? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar a que él tuviera su promesa cumplida de parte de Dios? Casi 90, 100 años. Pero muchas veces nosotros como humanos, como personas, como gente carnal, no vemos los propósitos de Dios en nuestra vida. Lo que viene siendo la promesa, que es un hijo. O sea, la gente se empezó a reír de él a pesar de que él era viejo, a pesar de que su esposa era vieja, a pesar de que él era estéril y su esposa con esa edad. O sea, una señora con esa edad es imposible que ella tenga un hijo. Vámonos a la historia de Josué. Josué, rechazado por sus hermanos, después lo abandonaron, lo regalaron, casi lo vendieron a gente desconocida. Y me impacta demasiado porque él nunca quitó su mirada de Dios. Y más adelante podemos ver que él fue promovido y fue rey. Y me encanta. Y después vamos a la historia de Jesús. Jesús como hijo, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuánto él tuvo que esperar para que él empezara su ministerio, aún siendo él hijo de Dios? ¿Cuánto él tuvo que esperar para que su ministerio empezara? Él empezó más o menos, dicen los estudiosos, que él empezó su ministerio a los 30 años. A los 30 años, pero aún así él nunca se apartó de los caminos del Señor. Más bien empezó a tener más intimidad con él, empezó a orar más. Y dice en la palabra de Dios que hubo un tiempo en que su papá José y María estaban buscándolo. Jesús se perdió. Él estaba en el templo y dice que él tiene que estar, parafraseándolo, él dijo que él tiene que estar en lo que viene siendo los asuntos del Padre. Y Jesús, yo nunca vi en la palabra del Señor que él se haya quejado. Más bien él se metió más en intimidad, y eso es lo que a nosotros nos falta. ¿Y por qué yo estoy haciendo este video? Este video lo estoy haciendo prácticamente porque yo estoy pasando por un proceso. Estoy esperando en el tiempo del Señor. Prácticamente llevo 3 años esperando una promesa, que es un trabajo. El tema de hoy yo no lo iba a tocar en este tema, girando en este tema, pero ya que estoy saliendo en lo que viene siendo dejar hoja de vida, currículum, como tú le quieras llamar, pero en sí llevo 3 años esperando mi promesa y aún así no me he apartado de Dios. Y es muy feo hacer o ejemplificar personalmente, pero lo estoy haciendo para que tú veas que si yo lo estoy pasando y aún así le sirvo a Dios con mucho más fuerza, con mucho más pasión. Porque una cosa tenemos que tener algo en claro. ¿Cuál es tu motivación para servirle a Dios? ¿Cuál es su motivación
a la hora de darlo todo por Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es el verdadero asunto? Que nosotros mismos ponemos a Dios y lo cambiamos el nombre por un Dios balanza. Y eso está muy mal y me voy a explicar. Ponemos a Dios como balanza, que si nosotros estamos bien y Dios nos contesta nuestra oración, si Dios nos contesta y nos cumple lo que nosotros en nuestro corazón anhelamos, entonces lo alabamos y lo exaltamos y lo adoramos, y no por lo que es Él, sino porque lo que nos dio no lo cumplió. Esa es una motivación incorrecta, porque sabes, cuando Dios se mete en un proceso, un tiempo para que tú esperes en Dios, ahí está el problema, porque cuando tú esperas en Dios y tú eres una persona de emociones y no de decisiones, tú empiezas a flaquear, tú empiezas a salirte de la iglesia, tú empiezas a no orar, a no ayunar y no a leer la Biblia. Eso está muy mal, porque tu motivación está en que si Dios te da, tú das, y si Dios no da, entonces tú no das, no tienes nada de ganas, y eso está muy mal. Mi pregunta es, ¿ese eres tú? ¿Esa es la persona que está en ti? Que si Dios te da, entonces tú das más, y si no da, entonces no voy a la iglesia, entonces no predico, no evangelizo, más bien, escuche lo que le voy a decir. Más bien, en Facebook antes evangelizaba y ahora empiezas a pelear, a discutir, a criticar. ¿Cuál es tu situación? Es mi pregunta. Y vuelvo a lo personal. Tú no me estás viendo en Facebook, en mi perfil personal. Tú no me estás viendo en nuestra página que yo deshizo en la página. Más bien voy con más fuerza. Predico con mucho más fuerza. Doy mensajes con más fuerza. Las publicaciones son con más fuerza. ¿Y sabes cómo llegar a ese punto? Cuando tú tienes cierta intimidad con Dios a un nivel de verdad, que de verdad tú eres de decisión y no de emoción. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú ayunas y cuando tú oras, es cuando tú te refuerzas. Dice el Salmo 92:10 que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ahora mi pregunta es la siguiente para ti: ¿qué vas a hacer en este momento? ¿Vas a seguir sirviéndole a Dios o vas a poner en balanza todo lo que Dios te da o lo que Dios te espera en tiempo, de acuerdo a la voluntad de Él? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a desistir o vas a seguir? Es su decisión. Bueno, ese es el mensaje que te quería traer hoy. Este es su hermano de Jóvenes Apartados para Cristo. Aquí abajo va a tener los links de donde nos puedes seguir. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, y te aseguro que será de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Bendiciones.